Y aquí estamos de vuelta otra vez para otro episodio del podcast. Y antes de comenzar, quisiera darles un par de anuncios. Estaba platicando con mi amigo Carlos Gómez de Penter y parece ser que se viene otro episodio con él. Vamos a estar colaborando nuevamente. Probablemente en las próximas par de semanas nos vamos a juntar y vamos a hablar de ciertos temas que ya tocan, que ya son requeridos, pero por ahora también me gustaría compartirles que vamos a estar dando unas clases de química el próximo mes, a final del mes, en Miami. Vamos a estar por allá el 26 de agosto con todo el equipo de Penter. Y a veces a mí me da mucha nostalgia porque ya lo hemos hecho en el pasado, en los años pasados, y voy por allá y siendo que es un mercado que yo conozco muy bien, siento que es un mercado que a lo mejor el 50% son latinos y cuando se llega a la hora de la clase terminan asistiendo como 40 personas. Y bueno, yo digo, ¿y dónde está el resto de la ciudad? Esta es una oportunidad que no se puede perder. Inscríbase en el sitio de Penter. También de la misma manera vamos a estar el 30 de agosto en Orlando. También clase específicamente en español para todos los profesionales del servicio, para los que se dedican al mantenimiento únicamente. Es una clase muy valiosa, no se la pierda. Y seguimos con nuestra conversación de los problemas o los temas, los asuntos que se pueden presentar en el verano. Y el día de hoy vamos a resolver la pregunta de por qué no puedo retener cloro o por qué no me dura el cloro una semana. Para todas aquellas personas que hacen servicio una vez a la semana, vaya que es un asunto complicado, lo cubriremos, prepárese. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. El objetivo del episodio de hoy es básicamente como darle una lista de todas las cosas que tiene que procurar para poder mantener el cloro por una semana que le dure. Y con esto me refiero a que, por decir, si usted llega y agrega 8 partes por millón de cloro, que ese cloro se retenga dentro de una ventana que para la próxima semana cuando regrese se encuentre en 5 y no se encuentre en 0. Pero quisiera decirle que al mismo tiempo esto es algo bastante complicado debido a que hay demasiados factores que a veces nosotros ni siquiera podemos controlar. Al mismo tiempo también le estaremos dando algunas alternativas porque parte del tema es reconocerlo. Hay ciertas piscinas que no importa que también las tenga, que no importa lo que haga, no va a poder retener el cloro por una semana completa en el verano. Pero en la lista de hoy, con lo primero que vamos a empezar, es con la circulación. Es muy difícil retener el cloro por una semana si no corren la piscina, si no corren la bomba. Cuando hablamos de la circulación apropiada, nos referimos a que se circule el cuerpo de agua por lo menos una vez por día. Esto generalmente implica que se corra la bomba entre 8 y 12 horas. Tal vez un poco más, tal vez un poco menos. Si es una bomba de velocidad variable, pues esas son una chulada, porque la corre en velocidad lenta, la puede correr por 24 horas, o a lo mejor que agarre vuelito por 3-4 horas. Son mucho más fáciles de manejar. Pero eso es algo indispensable, y yo siempre lo digo, en agua estancada crecen más fácil los contaminantes, las bacterias, los gérmenes, la alga. Es por eso que la alga se empieza a formar a lo mejor en los escalones o en la zona un poco más profunda en donde a lo mejor el ciclo de circulación no es tan efectivo. Si no hay circulación en su piscina, es muy probablemente que los contaminantes, el alga principalmente, que es de hecho el tema del próximo episodio, va a crecer más fácilmente, lo cual implica directamente que no va a poder retener su cloro por una semana. Ese es paso número 1. Paso número 2 es asegurarse que el filtro esté limpio. Y muchas personas tienen la estrategia de que justo antes de que se llegue el verano realizan su ronda de operación o su ronda de limpieza de filtros una vez cada 3, una vez cada 4 meses. En realidad lo que uno tiene que observar es la presión normal de operación de cada filtro. Sabemos que tenemos diferentes tipos de filtros, pero es muy importante que después de una limpieza, después de un retrolavado, después de instalarle los cartuchos nuevos, lo que sea que tenga que hacer dependiendo del tipo de filtro, observe cuál es la presión de operación normal. Cualquier punto en el que esa presión se eleve por más de 10 psi, es decir, 10 libras por pulgada cuadrada, es necesario que se haga una limpieza. Porque un filtro trabajando a presiones mayores de lo normal
no solo implica una mayor acumulación de los contaminantes, lo cual indirectamente va a consumir más cloro o más desinfectante, sino que también va a hacer que la capacidad de filtración disminuya y que la bomba trabaje más arduamente, lo cual implica un mayor gasto energético. En realidad no vale la pena esperar y programarse en cuestión de meses de que voy a limpiar el filtro cada 4 o cada 5 meses. A lo mejor así es lo que le funciona en términos de organización, pero hay ciertas piscinas en las cuales el filtro se va a ensuciar más rápidamente. Especialmente en el verano, las piscinas residenciales no están diseñadas, en cuestión del equipo obviamente, a tener una fiesta, a tener un grupo de 20 personas al mismo tiempo en la piscina. Se van a sobresaturar y cada tipo de filtro reacciona de manera diferente debido a sus capacidades de filtración y a la manera en la que funcionan. Por ejemplo, los filtros de arena que tienen una capacidad de filtración entre 20 y 30 micrones, básicamente pueden filtrar cualquier tipo de polvo, cualquier cosa que nosotros podemos percibir a simple vista. Se van a empezar a sobresaturar y son muy buenos para acumular las grasas en la arena y los aceites, y empieza a formar un fenómeno que se conoce como canalización, en donde el agua forma ciertos caminos. Tenemos mucha información en nuestro sitio de internet, pero en resumen, el agua forma ciertos caminos o ciertas trayectorias en las cuales evade la filtración, y al mismo tiempo, pues conforme va circulando el agua, el cloro o el desinfectante se ve forzado a tener que oxidar todas estas grasas, todo esto que se va acumulando en el filtro. Y esto desafortunadamente es algo que no necesariamente se arregla con retrolavados. Por eso es importante también para este tipo de filtro en específico realizar una purga química, a lo mejor una vez al año, una vez cada 2 años, en la cual se hace una desinfección completa, como quien diría un lavado estomacal. Se eliminan todas esas grasas y todos esos aceites para asegurarse que el filtro, a pesar de la edad, continúe funcionando en óptimas condiciones. Si le interesa saber más acerca de este proceso, puede buscar en nuestro sitio de internet de norrendatech.com. Los artículos relacionados pueden aparecer debajo del nombre canalización del filtro de arena o purga del filtro de arena, algo similar. Y tenemos hasta un procedimiento. Por otra parte, por ejemplo, el filtro de cartucho, que tiene mejor capacidad de filtración entre 8 y 12 micrones, incluso casi tiene la capacidad de filtrar los glóbulos rojos que se encuentran en nuestra sangre. Es muy bueno para acumularse y taparse, pero es de hecho uno de los filtros que se pueden limpiar más fácilmente con un buen enjuague con la manguera. Aunque también es necesario comentar que muchas de las veces no simplemente enjuagar con la manguera es suficiente. Dependiendo de qué tanta suciedad y qué tantas grasas se hayan acumulado, también es importante a lo mejor agregar un producto químico, algún tipo de ayuda por ahí, como por ejemplo las enzimas en un spray o venden ciertos productos en el mercado que son específicamente diseñados para limpiar los filtros de cartucho. Y por último, pues tenemos los filtros de DE, que debido a que son uno de los que tienen la mayor capacidad de filtración, hasta de 1 micra, son el tipo de los filtros con los cuales tenemos que ser más cuidadosos a la hora de observar la presión normal, porque muy fácilmente con cualquier producto químico, con cualquier precipitante o floculante, la presión va a subir muy rápidamente y la capacidad de filtración se va a ver comprometida. El filtro no va a hacer su trabajo, como puede ocurrir muy frecuentemente a la hora de dosificar nuestro PR10000, específicamente en un filtro de DE. Muy probablemente se va a tapar. Además que también son muy buenos para acumular las esporas de las algas. Y recordemos que si tenemos algas dentro del filtro, al final de cuentas, tarde o temprano vamos a tener algas en la alberca. Por eso es muy importante tener en cuenta este indicador, porque indirectamente también le va a aumentar el consumo del cloro, va a hacer que sea muy difícil retener el cloro por una semana. Y pues también cabe recalcar que la presión de cada filtro bajo operaciones normales va a variar de piscina a piscina, depende gran parte en el tipo de filtro, en el tipo de sistema, en el tipo de equipo y en la plomería, en la hidráulica. Pero la manera en la que puede desarrollar o determinar esta presión base es justo después de una limpieza o del cambio de cartuchos o cuando le recarga la tierra diatomea al filtro DE. Dicho todo esto, pues sí le recomendaría más frecuentemente a lo mejor hacer sus limpiezas de filtro, especialmente en un filtro DE, no solo hacerle el retrolavado y cambiarle la arena diatomea, sino también abrirlo completamente y limpiar las rejillas. En el caso del filtro de cartucho,
limpiar completamente los cartuchos y en el caso del filtro de arena, sí hacer una purga química a lo mejor una vez o 2 veces al año. Es muy importante, le va a ayudar al final de cuentas a la larga a ahorrarse en productos químicos y a ahorrarse problemas también. Incluso hágalo como servicio complementario, como cierta atención al cliente, a lo mejor a los clientes que les caen bien, que traen filtros DE. Pero digamos que nuestra circulación y que nuestra filtración está perfectamente en orden. Entonces ahora le tenemos que poner atención al otro aspecto, al lado químico, y descubrir las razones por las cuales el cloro está batallando para retenerse en el agua por una semana, que es de hecho una gran cantidad de tiempo, si consideramos todo, si consideramos los diferentes aspectos con los que tenemos que lidiar. Uno de los factores principales en el verano pues es que la temperatura del agua sube considerablemente y también la cantidad de luz solar que recibimos sube considerablemente. Bueno, depende en donde usted se encuentre, en donde viva, pero por ejemplo aquí en California, en San Diego, en el invierno el día más corto recibe alrededor de 7 horas y media de luz y en el verano el día más largo nos duró 13 horas y medio, me parece por ahí esos números. Entonces pues es considerablemente una cantidad de luz en promedio mucho mayor en el verano. Cuanto a la temperatura del agua, pues la verdad es que estamos muy limitados, no podemos hacer mucho al respecto. De hecho, no es un aspecto negativo. Entre más alta sea la temperatura del agua, más rápido va a actuar el cloro, más eficiente va a ser de esa manera y cualquier reacción química va a ocurrir de hecho más rápidamente en mayores temperaturas. Pero en cuestión con la gradación de la luz solar, lo que podemos hacer es contrarrestar un poco con nuestro protector solar, que es el ácido cianúrico, el estabilizador, y es lo que hacen de hecho muchas personas. Si también lo recuerdan de nuestros episodios anteriores, cuando nosotros agregamos acondicionador en una piscina, estamos de cierta manera haciendo que el cloro actúe más lentamente y por lo mismo se tiene que tener un porcentaje de 7.5, es lo que se recomienda como mínimo para que se realice una desinfección efectiva. Es decir, si tenemos 100 partes por millón de acondicionador, vamos a tener 7.5 partes por millón de cloro libre, lo cual es de hecho bastante difícil de retener. Una de las cosas con el cloro es que menos dura más, precisamente porque cuando hablamos de las proporciones entre ácido cianúrico y cloro, el ácido cianúrico únicamente va a proteger hasta cierta parte el cloro. Para hacer las cosas más fáciles, más sencillas, digamos que es hasta un 10% de su concentración. Por decirlo en números reales, si tuviera 50 partes por millón de acondicionador, el 10% de eso son 5 partes por millón de cloro libre. Esa es la cantidad de cloro que va a ser protegida. Si le pone 10 partes por millón de cloro libre, esas 5 partes por millón adicionales no van a estar protegidas contra el sol. Y sabemos que la vida media del cloro es media hora, lo cual significa que en media hora de esas 5 partes por millón únicamente nos van a quedar 2.5 partes por millón y después de otra media hora únicamente nos van a quedar 1.25 partes por millón. Entonces, después de agregar 10 partes por millón con un acondicionador en un nivel de 50 partes por millón, es solo cuestión de una hora para que nos quedemos en 6.25 partes por millón para el resto de la semana. Es muy fácil identificar de esta manera cómo no es conveniente agregar cantidades excesivas, no es necesario, menos dura más. Nuevamente, no me cite mucho en los números específicamente porque depende de otros factores como el pH, la temperatura y cosas que están constantemente cambiando, pero lo que sí tiene que saber es que entre más cloro le ponga a la piscina, más acondicionador le tendría que poner para proteger ese cloro extra que le está poniendo. Y esto no es algo sustentable porque hay un punto en cuestión con el nivel de ácido cianúrico en el que es demasiado ácido cianúrico, demasiado estabilizador y el cloro deja de simplemente ser efectivo, es demasiado lento, no hace su trabajo y además que también tenemos el efecto negativo que se presenta en el índice de saturación del Langelier que nos provoca agua agresiva. Y teniendo todo esto en cuenta, ahora es hora de abordar el problema principal o la razón por la cual el cloro en realidad se degrada rápidamente en una piscina semana tras semana, y eso es debido a los contaminantes que se introducen. Y de hecho hay una gran cantidad de contaminantes que se pueden introducir en una piscina y muchas veces es circunstancial o depende de piscina a piscina.
pero nuestro trabajo como profesionales del servicio es identificar en ciertas situaciones cosas que son más remarcables. Obviamente, incluso con el uso diario de una piscina, el cloro no va a durar una semana. En ese tipo de casos, pues es a lo mejor necesario realizar ciertas alternativas, pero en otras ocasiones hay problemas externos o naturales que se pueden presentar que son fáciles de identificar. Por ejemplo, teníamos un cliente, son fieles oyentes del podcast, Ensenada Pool and Spa Service. Si nos están escuchando, les mando un saludo muy grande. Creo que son ustedes, no sé si me falla la memoria, pero ellos me habían platicado que tenían un cliente, una familia que tenía muchos perros y lamentablemente pues los perros les encantaba meterse a la piscina y estaban todos peludos y esto creaba una gran demanda de químicos, una gran demanda de limpieza de los filtros y más que nada una gran demanda del cloro. Y pues ellos tuvieron la consideración y la confianza de comunicarse con el cliente. Y el cliente pues tenía dos opciones: o que los perros dejaran de meterse a la alberca, o pagar más, o hacer algo al respecto, ¿no? Y afortunadamente el cliente compasivo terminó pelonando a los perros, les cortó todo el pelo, les quitó todo el pelaje y de esa manera redujo increíblemente la demanda de cloro en esa piscina. Por ejemplo, había otro cliente que tenía muchos problemas en cierta piscina porque estaba rodeada de árboles y constantemente las hojas estaban cayendo en la piscina, creando una demanda en el cloro y al mismo tiempo pues tapando las canastillas del skimmer y empeorando mucho la filtración. Y ese tipo de cosas se tienen que identificar de piscina a piscina. También obviamente otro de los contaminantes principales, de hecho del cual se va a tratar el próximo episodio, es de las algas. Si las algas son un contaminante constante, tiene que asegurarse que no tiene altos niveles de fosfatos, que su acondicionador no está por los cielos, ya lo hemos cubierto. También tiene que asegurarse que está cepillando rutinariamente, que se está circulando la piscina y tampoco estaría mal echarle un vistazo a los niveles de nitratos, a los niveles de nitritos. Es un tema en particular el cual vamos a cubrir el próximo episodio también. No es un problema generalmente en las piscinas residenciales, es más que nada un problema en las piscinas comerciales o en las escuelas de natación. En sí, muy rápidamente, los nitratos son compuestos que se derivan de la urea. La urea es un compuesto el cual se encuentra en la orina humana. Cuando la gente se orina en una piscina, de manera indirecta están introduciendo nitrógeno, están introduciendo amonia, urea, que después de un cierto proceso de descomposición, de varios ciclos de descomposición en los cuales el cloro ayuda también, se terminan oxidando y terminan formando los nitratos, y los nitratos son uno de los alimentos también principales para las algas, además del dióxido de carbono, la luz solar, porque funcionan en base a fotosíntesis, y los fosfatos son cosas que tenemos que tener en cuenta también. En resumen, en sí las algas van a tener una facilidad en crecer más en el verano debido a que reciben mayor luz solar, pero al mismo tiempo si no tienen mucha comida van a batallar en reproducirse, y es por eso que es crítico mantener un residuo de cloro en el agua. Si ya tenemos en cuenta todos estos factores y aún así estamos batallando para retener el cloro por más de 3 días, 4 días, por una semana completa a la hora que nos toca regresar a hacer servicio, hay ciertas alternativas que podemos hacer, ciertas cosas que podemos presentarle al cliente. A lo mejor una de ellas pues es simplemente tal vez dejar un recipiente con un poquito de cloro y decirle: ¿sabe qué? Usted, si yo vengo a darle el servicio el lunes, para el jueves usted le va a poner esta cantidad ya medida, aquí se la dejo. Simplemente se agrega directamente en el cuerpo de agua. Si se niegan a hacer ese tipo de cosas, a lo mejor podría buscar en convencerlos que invirtieran en una bomba peristáltica o un Sterner Pump, que en realidad para una aplicación residencial no es necesario, se me hace demasiado exagerado, pero es básicamente una bombita que está constantemente ahí inyectando el cloro al sistema. También podría a lo mejor instalar el alimentador de cloro líquido de Hasa. También es un producto innovador, me parece muy interesante, y de hecho una de las partes de su funcionamiento es que inyectan cloro directamente a la bomba o en el lado de succión específicamente, pero es cloro bastante diluido, entonces no presenta ningún tipo de problemas químicos en cuestión de la bomba, el filtro y el calentador. Y aunque nosotros en Horrenda no necesariamente apoyamos el uso de flotadores debido a que
tienen la tendencia a quedarse atorados en una esquina o en un lado, y eso puede causar daño en las paredes, en el plaster, debido a que es el agua agresiva. Si usted, por decir, a lo mejor lo tuviera regulado, a lo mejor poner una tablilla ahí, conforme empieza el verano, digamos que se llega el verano en mayo, junio, sus niveles de acondicionador no están tan altos, puede empezar a base de una combinación de cloro líquido y tabletas. En el flotador, a lo mejor una tableta que no tiene tanto impacto en el pH en una sola. Cuando le pone 5, cuando le pone 6, pues cambia la cosa, ¿verdad? Pero una tableta de 3 pulgadas o de 8 onzas tiene el equivalente aproximadamente a 4.6 onzas de ácido muriático, y después del proceso de la cloración dejará como restante otras 8 onzas de ácido muriático, es decir, cuando el ácido hipocloroso se reduce a ácido hidroclorhídrico después de oxidar o eliminar cualquier cosa, el equivalente de utilizar en complemento con cloro líquido una tableta semanalmente equivale a aproximadamente 12 onzas de ácido muriático, o 2 tabletas semanalmente equivalería en cuestión del pH a 24 onzas, lo cual pues es bastante manejable, y de esa manera hay una fuente de cloro constante que se está agregando, que se está disolviendo en la piscina para cuando no tenemos la oportunidad de estar ahí. En un mundo ideal, en un mundo perfecto, utilizaría un alimentador de tabletas especial para las tabletas de tricloro, aunque pues no viene el caso si únicamente lo va a usar en el verano. Pero así es como la mayoría de las personas hacen que les pueda rendir el cloro. Complementan una vez por semana, agregan cloro líquido y dejan una tableta o 2 por ahí flotando para que construya ese pequeño residuo, y poco a poco que también los niveles de ácido isocianúrico se vayan subiendo hasta un punto límite, no pasarse de la raya. Y de ahí en más, aquí en el mercado en California y en la mayoría del país no es tan popular utilizar las tabletas de hipoclorito de calcio, pero hay unas tabletas de hipoclorito de calcio que se disuelven lentamente. Esas también las podría utilizar porque no se disuelven al instante y poco a poco van agregando una pequeña concentración de cloro y al mismo tiempo van agregando una pequeña concentración de calcio, lo cual puede ser beneficioso si por ejemplo las empieza a utilizar en junio, julio, las utiliza hasta agosto, septiembre, noviembre, ya cuando se pone un poco más frío y sabemos que la temperatura va a bajar y ya tenemos como una pequeña capa de protección de calcio, lo cual hemos comentado es tan importante. También puede complementar a su cloro contra la demanda de desechos orgánicos, que es de hecho la gran mayoría en una piscina, ya sea que provengan de la naturaleza, de los usuarios. Nosotros como usuarios, como nadadores, somos uno de los contaminantes más grandes, porque todo lo que nosotros nos ponemos en la piel o en el cabello va a terminar en la piscina, y el bloqueador solar es uno de los contaminantes número 1 contra el cloro. El bloqueador solar es de hecho una molécula bastante compleja, bastante difícil de oxidar para el cloro, y es ahí en donde las enzimas pueden hacer una gran diferencia. Es recomendado empezar con una dosis de purga y mantener el residuo, tal como se hace con el desinfectante. Si se planea tener una fiesta o un evento en una piscina pequeña residencial que va a recibir un gran número de usuarios, los filtros, el sistema, el equipo no están diseñados, y es aquí en donde se vuelve imprescindible complementar al cloro, utilizar algún agente oxidante secundario para eliminar todos esos restos orgánicos, todo ese desecho que va a terminar en la piscina y que va obviamente a aglomerarse y a sobresaturar la carga de contaminación que puede manejar la piscina en sí naturalmente. Para concluir el episodio de hoy, en realidad es bastante difícil retener el cloro por una semana, es muy complicado, incluso si se hace todo bien, incluso si te tienen todas estas cosas las cuales mencionamos, pero use las cosas a su favor, desarrolle sus propias estrategias y haga uso del beneficio de este podcast, de esta información. Si tienen cualquier pregunta, por favor, contáctese con nosotros. Estamos disponibles. Nos puede encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok, y nos puede mandar siempre correos a nuestro correo de ayuda@horrendatech.com. Espero le haya servido mucho y le haya aclarado muchas de sus dudas. Mi nombre es Miguel. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en horrendatech.com para más información.